Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver los ejercicios de la semana 9, números avales correspondiente a la presa San Marcos. Bien, en el primer ejercicio tenemos lo siguiente. A ver. Dante, de menos de 29 años, forma una fracción propia cuyo denominador es su edad. Ya, vamos a colocar entonces que Dante tiene n años y n es menor a 29. Forma una fracción propia, o sea, menor a 1, cuyo denominador es su edad. Entonces vamos a colocar esta fracción propia, ¿de acuerdo? Que dicha fracción dice que genera una cifra no periódica y dos cifras periódicas. Aquí está, una cifra no periódica y dos cifras periódicas. Además, la edad de su hermano Nelson coincide con la cantidad de fracciones que cumplen dicha condición. Determina la diferencia positiva de sus edades. Muy bien, entonces tenemos esto y debemos encontrar cuántas fracciones cumplen con esta condición. Bien, para eso tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Entonces, si acá me genera una cifra no periódica y dos cifras periódicas, entonces podemos tratar que se trata de un 2 por 11. ¿Puede ser 5 por 11? Sí, pero recuerda que esto tiene que ser menor a 29. Entonces, los únicos números que podemos obtener serían 2 por 11. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Tenemos la fracción entonces. Esto es menor a 1 por ser propia, como dice el problema. Entonces tenemos que este número es menor a 2 por 11. ¿De acuerdo? Es menor a 2 por 11. Entonces, ahora, ¿cuántos cumplirán? Tendremos que tomar el indicador de ese número. ¿De acuerdo? El indicador de 2 por 11 sería 10. Por lo tanto, existen 10 valores. ¿De acuerdo? 10 fracciones. Entonces, Nelson tiene 10 años. La diferencia de las edades será 22, que vale n, menos 10. Esto me da 12. Por lo tanto, esta sería la respuesta a ese problema. Siguiente. En el ejercicio número 2, dice, la clave de TikTok de Carmen es todo este número grandote. ¿De cuántas cifras? 3, 6, 9, 12, de 16 cifras. Si la edad de Carmen con la edad de su primo José, de 17 años, forma la mayor fracción propia que genera un número decimal cuya parte periódica coincide con dicha clave. O sea, la parte periódica de ese número que se genera, de ese número decimal que se genera, coincide con esta clave. Entonces vamos a tener lo siguiente. Carmen tiene n años, ¿de acuerdo? De su primo José tiene 17 años. ¿Está bien? Y es una fracción propia. Entonces vamos a ver lo siguiente. N sobre 17 es menor a 1. Entonces, al ser este un número primo, este denominador un número primo, y este n tiene que ser máximo, porque acá me dice que n tiene que ser máximo, ¿no? ¿De acuerdo? La mayor, acá dice, ¿no? La mayor fracción propia que genera. Entonces, para que sea la mayor fracción propia que genera, este n tiene que ser máximo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, yo tengo que este n máximo será n igual a 16. Entonces, yo tengo 16 sobre 17. Cumple las condiciones para aplicar el teorema. ¿Cuál teorema? El teorema de Mini. 17 es primo, el denominador es primo, es diferente de 2 y diferente de 5. Y la fracción que genera tiene cantidad par de cifras en el periodo, o sea, acá hay 16. Podemos aplicar el teorema de Mini, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice el teorema de Mini? Vamos a partir de esto en 2. ¿Y qué pasa cuando parto esto en 2? Voy a tener entonces aquí que sumar esta parte, esta primera parte de la izquierda, más esta segunda parte de la derecha, y me tiene que dar puras cifras 9. ¿De acuerdo? O sea, voy a tener acá que esta primera parte más esta segunda parte me va a dar un número de 8 cifras 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí ya obtengo los valores de quiénes. De y de x. Y vale 5 y x vale 3. Pero me falta hallar el valor de z. ¿Cómo podemos entonces encontrar el valor de z? De la siguiente manera. Entonces sabemos que este 16 sobre 17 es igual a todo este número grandote sobre tantas cifras periódicas haya como cifras 9. Si acá tengo yo 16 cifras, voy a tener abajo
16 cifras 9. Entonces voy a hacer el producto en aspa. Al hacer el producto en aspa voy a hacer 16 por 9 va a ser igual a 17 por todo ese número. Entonces ahí puedo obtener en qué cifra termina este número. El z ya lo puedo encontrar, ¿de acuerdo? Z tendría que ser igual a 2. ¿Sí o no? ¿Por qué? 6 por 9, ¿en qué cifra termina? Termina en 4. Aquí tienes, a ver, vamos a ver aquí, para que no haya dudas. A ver, 6 al multiplicarse por este número que termina en 9, esto va a terminar en cifra 4. Y esto, ¿con qué número tiene que multiplicarse para que termine en cifra 4? Necesariamente tiene que ser 2, ¿no? Por eso está z igual a 2. ¿De acuerdo? Z igual a 2. Entonces pide n más x más y más z. Esto sería igual a 26. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente ejercicio. Dice, el año pasado el comerciante Jacinto tuvo un ingreso máximo de ABCD soles y mínimo de MNP soles. Y con dichos ingresos se forma la mayor fracción propia. Entonces MNP sobre ABCD va a ser la mayor fracción propia, quiere decir que va a ser menor a 1. E irreductible, dice, que genera un número decimal periódico puro con 5 cifras en su periodo. Entonces este va a ser mi periódico puro con 5 cifras en el periodo. ¿Qué pasa aquí? Para que genere 5 cifras en el periodo, entonces tienen que estar involucrados estos números, 41 o 271, ¿de acuerdo? Porque este está contenido en la generación de 5 nueves y el 271 está contenido en la generación de 5 nueves. ¿De acuerdo? Pero como queremos que sea el mayor, convenientemente utilizamos el 271. ¿Está bien? Vamos a ver. Entonces, ABCD es igual a 271 por un número. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordar que MNP y ABCD genera una irreductible, ¿no? ¿Sí? Una fracción propia irreductible. Entonces, este ABCD por 261 por un número. Ahora, ¿qué número podrá ser? Tiene que ser un número diferente de múltiplo de 2, diferente de múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque si fuera 2 o 5, o un múltiplo de 2 o 5 me generaría cifras no periódicas. Entonces tiene que ser diferente a esto. ¿De acuerdo? Y tiene que ser el menor posible. Entonces el menor posible puede ser, ¿cuál? 9. 9 es el único que me genera. Entonces aquí tendría que ser 9. ¿De acuerdo? El número sería 2439. Entonces MNP. ¿Cómo hallamos MNP? Recuerda que MNP tiene que ser el máximo posible, ¿no? Porque acá me hablan de la mayor fracción. Entonces este MNP tiene que ser lo más grande posible. Empezamos por el mayor número que puede ser MNP, 999. Sí, pero recuerda que 999 contiene al 9, sería 9 por 111. Y acá se me estaría simplificando con este 9 de aquí, entonces tiene que ser uno menos. ¿Cuál será? El 998. Y el 998 genera con el 2439 una fracción propia e irreductible, ¿verdad? Una fracción propia e irreductible. Vamos a ver entonces. MNP tendrá que ser 998. ¿Está bien? 998. Muy bien. Y el número que vamos a tener nosotros va a ser lo siguiente. 998 sobre 2439. ¿Qué pide aquí? Haya la diferencia positiva de dichos ingresos. Entonces la diferencia va a ser 2439 menos 998. ¿Esto cuánto me da? 1441. Esa sería la respuesta a este problema. Sí. Los esposos Hugo y Gilda pesan 91,5 y 68,5 kilogramos respectivamente. Sus hijos André y Flavio pesan 74 y 81,6 respectivamente. Vamos a ver, si el peso total de los padres se divide por el peso total de los hijos, allá, entonces sumamos el peso de los padres y lo dividimos entre los pesos de los hijos, ¿ya? Se obtiene una fracción que genera un número decimal cuya cantidad de cifras periódicas coincide con el peso en kilogramos que tiene el único nieto de Hugo, ¿no? Entonces tenemos que hallar la cantidad de cifras que genera. Para eso tenemos peso total de los padres, ¿cuánto es? 91,5 más 68,5 me da 160. Peso total de los hijos, que es igual 74,4 más 81,6 me da 156. Muy bien, ahora vamos a generar la fracción. ¿Cuál será la fracción? 160 sobre 156. Aquí vamos a simplificar, nos va a quedar 40 sobre 13 por 3, ¿no? Simplificando. Muy bien.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este 13, ¿en dónde está contenido? Veamos, está contenido en 6 nueves, ¿no? Está contenido en 6 nueves. Entonces, esto me va a generar 6 cifras en el periodo. Por lo tanto, ya tengo, ¿no? Ya tengo el peso en kilogramos del único nieto de Hugo. ¿Por qué? Porque coincide con la cantidad de cifras que genera esa fracción, según dato del problema, pues, ¿no? Entonces, el peso del nieto de Hugo es 6 kilogramos. Sería la respuesta. Siguiente ejercicio. En el problema número 5 tenemos: María y Lupe observan que al dividir las sociedades forman una fracción irreductible AA a B. Esta es la fracción irreductible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las edades son AA y AB, ¿verdad? Entonces, que genera un número decimal de la forma. Un número decimal, mira de qué forma. Con 6 cifras en el periodo. Muy bien, entonces acá yo tengo 6 cifras en el periodo. Si Lupe es la mayor, Lupe es la mayor. ¿Qué quiere decir que Lupe sea la mayor? Lupe es la que está abajo. Si Lupe es la mayor, entonces B es mayor a A, ¿sí o no? ¿De acuerdo? B es mayor a A. Ahora, como vemos que esto tiene 6 cifras en el periodo, ¿qué quiere decir? Que aquí esta fracción debe contener al 13, que está contenido en 6 nueves, ¿no? Porque me genera 6 nueves, debe generar 6 cifras en el periodo. Y como sabemos que B es mayor a A, entonces, ¿qué números son? Serían el 11 y el 13 respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, estos números me generan esta cifra periódica pura, ¿verdad? Por lo tanto, ya tenemos lo que nos piden, tenemos todos los valores, ¿verdad? Entonces, 11 más 8 más 6 menos 4 y menos 5. Esto me va a dar 16. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta en este ejercicio. Continuamos. Problema número 6. Julia, de A, 4A más 3 años de edad, asevera que su hermana Marta, de 32 años de edad, lo siguiente, a ver, ¿qué le dice? 10.000 veces mi edad dividida por el factorial de tu edad resulta una fracción que genera un número decimal cuya cantidad de cifras no periódicas coincide con la edad de nuestro hermano Marcos. O sea, traduciendo esto, ¿qué quiere decir? Que aquí hay una operación, ¿no? Dice, esta es la edad de Julia, ¿no? X va a ser la edad de Marcos. Entonces, ¿qué dice? 10.000 veces la edad de Julia dividido entre 32 factorial, ¿no? Resulta una fracción que genera un número decimal cuya cantidad de cifras no periódicas, ¿no? Cantidad de cifras no periódicas, aquí está X, ¿de acuerdo? Coincide con la edad de nuestro hermano Marcos. Por lo tanto, X es la edad de Marcos. ¿Cuántos años es mayor Marcos que Julia? Nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos años es mayor Marcos que Julia? ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están preguntando. Muy bien, sigamos. Entonces, obviamente que esto tenemos que reducirlo, ¿no? Por ejemplo, 10.000 es 2 a la 4 por 5 a la cuarta. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Necesariamente, entonces, el valor de A, ¿cuándo tiene que ser? Recuerda que estas son cifras, o sea, 4A más 3 es menor a 10, ¿no? Entonces ahí obtenemos que el valor de A es igual a 1. No puede ser 2, porque si es 2 acá sería 11 y esto se pasa. Entonces tiene que ser 1. Por lo tanto aquí tiene que ser 17. ¿No? Y recuerda que nos conviene siempre cuando trabajamos con 32 factorial, nos conviene obtener las potencias de 2 y del 5. Pero más importante de ellas es la potencia del 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a trabajar con la potencia del 2. Entonces tenemos que encontrar cuál es el valor de este alfa en el desarrollo del 32 factorial. Para eso tenemos que hacer divisiones sucesivas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces empecemos. Por ejemplo, estas serían las divisiones sucesivas con respecto al 2. Y aquí obtenemos el valor de alfa. Alfa es igual a 31. Pero alfa es igual a 31 y arriba tengo una potencia de 2. Entonces, ¿cuál sería finalmente la potencia de 2? Sería 31 menos 4, ¿sí o no? O sea, 27. ¿De acuerdo? Alfa menos 4, 27. 31 menos 4, ¿qué cosa es? Es la cantidad de ¿qué? De cifras no periódicas, ¿no? Recuerda que la potencia del 2 es lo que me va a determinar la cantidad de cifras
no periódicas, ¿no? Es la más importante. Del 2 y del 5, ¿cuál es más importante? El 2. 71 menos 4 va a ser igual a x. 27 es igual a x. Por lo tanto, ¿cuántos años es mayor Marcos que Julia? ¿Cuántos años tiene Julia? ¿Mm? Julia tiene 17. ¿Y Marcos cuántos años tiene? Marcos tiene 27. Por lo tanto, la diferencia vendría a ser, ¿no?, lo que nos piden. ¿De acuerdo? Piden 27 menos 17 es igual a 10. Este sería la respuesta. Siguiente problema. En el problema número 7 tenemos Pedro, cuya contraseña de celular es 306434, le demuestra a su hijo Carlos, de 22 años, mi edad coincide con la cantidad de cifras periódicas del número decimal generado por la fracción propia formada por tu edad y mi contraseña. O sea, la edad de Carlos es 22. La edad de Carlos es 22 y su contraseña del señor Pedro es este número, ¿no? Entonces, vamos a ver. 22 sobre la contraseña del señor Pedro, entonces dice que genera la cantidad de cifras periódicas del número decimal generado. O sea, su edad coincide con esta cantidad de cifras periódicas que genera esta fracción, ¿no? Entonces vamos a ver. A ver, esto de aquí a qué es igual. Vamos a ver. Este es 37 por 101 por 41 y por 2. Este 2 se me va a simplificar con el 22. Me va a quedar entonces de la siguiente forma. 11 sobre 37 por 101 por 41. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Nada más. Muy bien. Ahora tenemos que analizar el denominador. Muy bien. Ahora, 37, ¿en dónde está presente? 37 está presente en la generación de 3 nueves. Está contenido en 3 nueves. Aparece por primera vez ahí. El 101 aparece en la generación o está contenido en 4 nueves. El 41 está contenido en 5 nueves. Por lo tanto, aquí tenemos que aplicar el mínimo como un múltiplo de 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener esta fracción y aquí tenemos el periódico puro. Entonces, este va a ser igual al mínimo con un múltiplo de 3, 4 y 5. Mínimo con un múltiplo de 3, 4, 5 que es igual a 60. Entonces acá yo voy a tener 60 cifras. ¿De acuerdo? 60 cifras. Entonces, dice que la edad del señor coincide con esto. Entonces, esta es la edad del señor, ¿sí o no? No, esa es su edad. Entonces, ¿cuántos años tiene el señor? Tiene 60 años. ¿De acuerdo? Tiene 60 años. Ahora, ¿qué pide el problema? El problema pide la suma de las cifras de la edad de Pedro. Bueno, el señor Pedro va a tener 60 años, la suma de sus cifras es 6 más 0, 6, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Siguiente ejercicio. En el problema número 8 tenemos, con el valor de las propinas de Rosa y Edith se forma una fracción propia e irreductible que genera un número decimal con 6 cifras periódicas. Muy bien. M sea la propina de Rosa y N la propina de Edith, ¿no? Las propinas de ellas. Se forma una fracción propia e irreductible que genera un número decimal con 6 cifras periódicas. Si las propinas de ambas suman 22 y Rosa tiene más que Edith, entonces Rosa tiene más que Edith. Entonces tiene que ser acá la división N sobre M, ¿no? Para que sea una fracción propia. ¿De acuerdo? Entonces N sobre M. ¿Qué más? Si las propinas de ambas suman 22, o sea, N más M es igual a 22, Rosa tiene más que Edith. Ya sabemos todos los datos. Entonces acá, para que esto genere 5 cifras en el periodo, este M, ¿qué pasa con este M? ¿Qué tendría que ser este M? ¿No? Necesariamente este M, ¿cómo es? ¿Es 7 o 13? ¿Sí? Es 7 o 13. ¿De acuerdo? No puede ser más porque recuerda que la suma es 22, ¿no? Entonces es 7 o bien es 13. Ahora, si es 7, entonces N tendría que ser 15, pero N no puede ser mayor que M, ¿recuerdas? Por los datos que dice aquí, Rosa tiene más que Edith. Entonces necesariamente M tiene que ser igual a 13. ¿De acuerdo? Entonces aquí es M igual a 13, reemplazamos, N vendría a ser igual a 9, ¿no? Esa sería la respuesta en este ejercicio, ¿no?
siguiente. El problema número 9. José y su padre Miguel tienen AB y BA años de edad respectivamente. Si la inversa de la edad de José genera un número decimal de la forma 0,0A más 1B, ¿cuántos años tenía don Miguel cuando nació José? Cuando te piden cuántos años tenía don Miguel cuando nació José, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, José, cuando nació José, ¿cuántos años tenía? 0, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener la diferencia de edades, ¿verdad? Aquí es importante tener la diferencia de edades. Aquí es otra forma de preguntarte la diferencia de edades. Miguel menos José. Veamos entonces. Recuerda que José y su padre Miguel tienen AB y BA años, ¿no? Entonces, según el dato, 1 sobre AB me genera este decimal. Periódico puro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué podríamos pensar nosotros? Lo siguiente, a ver, si tenemos esto, lo podemos pasar a su fracción generatriz, vendría a ser A más 1B sobre tantos 9 como cifras haya en el periodo. Si hay 3 cifras en el periodo, entonces hay 3 9. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora podemos hacer el producto en aspa, ¿verdad? Tenemos 999 es igual a AB por A más 1 por B. Entonces, ¿qué números podrían garantizarme esto? En realidad, los únicos números, si hacemos la descomposición de este 999, el 999 es 27 por 37. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué número? Y coincide, mira, si acá es 2, acá es 2 más 1, 3. Entonces ya está todo definido, ¿de acuerdo? A es igual a 2 y B es igual a 7. Por lo tanto, piden la diferencia de edades, ¿verdad? 72 menos 27 me va a dar 45. Esa sería la respuesta. Siguiente problema. Bien, en este último problema nos dice, Diana comprobó que la fracción 320 elevado a la n sobre la diferencia de 95 factorial y 71 factorial genera un número decimal periódico mixto con 7 cifras no periódicas. Muy bien, tenemos esta fracción y esto me genera un número decimal mixto con 7 cifras no periódicas. Bien, vamos a hacer la operación. Si aquí factorizamos 71 factorial, vamos a tener lo siguiente: 71 factorial multiplicado por 95 por 94 menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Recuerda que si multiplicamos 71 factorial por todo lo que está aquí, me va a dar el 95 factorial. Bien, sigamos. Este 71 factorial va a ser un 2 a la alfa por un 5 a la beta multiplicado por números que no nos importa analizar en estos momentos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el valor de alfa? Alfa es igual a 67 y aquí, por si acaso, el valor de beta va a ser igual a 16. Entonces voy a tener yo que este es 2 a la 67 por 5 a la 16. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto de aquí es un número que es diferente de un múltiplo de 2 y diferente de un múltiplo de 5. ¿Cómo podemos estar seguros? Ya, de acuerdo. Este de acá, todo este número que está multiplicándose por 62 va a ser un número par. Si le restamos 1 va a ser impar, por lo tanto no es un múltiplo de 2. Ahora, ¿cómo garantizamos que tampoco es un múltiplo de 5? Fácil, porque este de aquí contiene al factor 5, ¿no? Inclusive va a terminar en 0, ¿sí? Porque acá hay un 90, va a terminar en 0. Y este al terminar en 0 le quitamos 1, va a terminar en 9 inclusive. Es imposible que este sea múltiplo de 5, por lo tanto este es diferente a múltiplo de 2 y diferente a múltiplo de 5. Entonces solamente nos concentramos en este de aquí con este de aquí. Bien, ahora 67 menos 6n va a ser igual a 7, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué igual a 7? Porque aquí me dice claramente que genera 7 cifras no periódicas, ¿no? Entonces, ¿quién manda? El 2, la potencia del 2. La potencia del 2 manda, ¿no? ¿Recuerdan? 6n y acá 67. La potencia del 2. La diferencia me va a dar igual a 7. Ahí obtenemos el valor de n. N es igual a 10, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? ¿Cuánto es la suma de cifras de n? 1, ¿sí o no? Y eso es justamente lo que nos pide. Porque dice, si ella tiene tantos hijos como la suma de cifras de n, entonces n vale 10, la suma de cifras es 1.
Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus comentarios. Hasta una nueva oportunidad. Chau.